Muy buenas noches. Bueno, eso me alegra verlos. Bueno, quiero invitarles para que vayamos a el libro Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a ver una escena muy particular en la que Elías tiene una victoria, pues ustedes recordarán aquella confrontación, digamos, desafío que le hizo a los profetas de Baal, perfecto, aquel desafío que le hizo a los profetas de Baal, donde finalmente lo lleva, se hace un desafío, él contra 400, y finalmente, pues la gracia de Dios y la gloria de Dios prevaleció. Y pues eso fue una gran victoria, y de hecho, pues estos profetas que eran paganos, pues fueron obviamente aún ultimados. Ahora ustedes, uno a veces piensa por qué, ¿no? Pero hay un punto muy importante que tenemos que ubicarnos, y es que estamos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué decimos que tenemos que ubicarnos en el Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento cada nación y la religión de cada nación no era individual, ni era de pronto porque algún individuo decidiera abrazarla, no, era digamos así, era de ley. En pocas palabras, en Israel, creer en la ley y creer en el pacto mosaico y creer y guardar las ordenanzas no era una situación opcional, no era si a usted le parece o si usted cree, si a usted le gusta o a usted no, era de ley. Entonces a todos les correspondía. Por eso, de hecho, entonces, cuando llegan los profetas de Baal, digámoslo así, profetas paganos, profetas no solo paganos, porque de hecho eran prácticas que aún muchas de esas, digamos, de sus ceremonias iban en contra de la dignidad de la vida misma, y por eso, de hecho, pues Dios las repele, porque primero que todo, pues son prácticas que se están dando frente a una ilusión, frente a la imaginación de la gente que crea sus propios dioses, y segundo, pues porque eran prácticas lesivas, obviamente, contra la dignidad, contra la vida misma y contra las personas. Por eso entonces, pues son ultimados porque estaban en contra de la ley, estaban en contra de la nación y estaban en contra de la religión, que era la religión del Estado, digámoslo así. ¿Por qué les digo? Entendamos lo que estábamos ahí, porque ahora pues estamos en una nueva realidad. Ahora nadie nos puede imponer una fe, no se nos puede imponer, porque al contrario ahora es algo que el Espíritu Santo mismo, gloria a Dios, es quien lo hace, porque Él es quien llama, Él es quien elige, Él es quien nos convence y finalmente quien nos permite creer. Entonces ya no es un tema de política de Estado, sino que realmente es un asunto individual de cada uno de nosotros. Entonces por eso se dio esa situación, se confrontaron, se dio la circunstancia que se dio una gran victoria, bueno, todo el mundo al parecer increíble, todos se volvieron al Señor. Ustedes recordarán el llamado que hizo Elías en ese momento, decidan si van a seguir a Dios o decidan si no, vamos a seguir a Dios, pues descendió fuego del cielo, eso fue algo impactante, eso fue algo espectacular. Pero resulta que paso seguido, pues la esposa del rey, Acab, en ese momento, Acab va y le cuenta lo que pasó y su esposa era prácticamente la líder de todo ese culto pagano y entonces pues ella le hace una amenaza ¿a quién? A Elías, el cual pues se ve, digámoslo así, reducido, ¿no? Porque imagine que es la reina o es el rey o es el reino en contra de él y por lo cual entonces pues vamos a ver una escena donde Elías, después de haber tenido toda esta victoria, pareciera que ahora entonces encontramos a un hombre como incoherente, ¿no? Porque semejante gloria y esplendor que tuvo en el capítulo anterior, y ahora lo encontramos a un hombre temeroso, miedoso, huyendo, depresivo, ¿cierto? Buscando respuestas, obviamente delante de Dios, pero una persona completamente ajena al que en el capítulo inmediatamente anterior había visto la gloria de Dios. Por eso, nuestro tema de hoy es cuando se agota la llama, porque en el capítulo anterior, pues fuego descendió del cielo, ¿no? Y consumió todo el sacrificio. Eso fue una cosa que usted imagina todo el impacto que tuvo que haber tenido.
Pero luego encontramos a Elías totalmente agotado, amilanado, pusilánime, miedoso, medroso ante estas amenazas. Entonces, ¿qué podemos concluir para tratar hoy como tema? Que fatigados espiritualmente necesitamos escuchar, es el tema, o necesitamos escuchar, es el mensaje de Dios. Tengamos cuidado cuando estamos bajo fatiga. Tengamos cuidado cuando estamos bajo fatiga espiritual de estarle poniendo el oído a todo el mundo. No es a todo el mundo. Tenemos que buscar la voz de ¿quién? De Dios. Porque cuando uno está en esos momentos de crisis emocional, de desmotivación, de depresión, uno empieza a abrirle la boca a todo el mundo. Y eso es lo peor. Porque usted le puede abrir la boca a cualquiera y cualquiera le puede decir que cualquier cosa. Hoy a la gente, ¿sabes a qué hace la gente hoy en día? Hasta lo manda a ultimarse. Va, suicídese. Pues si no es feliz. Para eso, de hecho, usted encuentra que en las redes hasta le enseñan a uno cómo hacerlo. O sea, es un peligro. Por eso, tenga mucho cuidado a quién usted está atendiendo, a quién usted está oyendo. Y sobre todo, fatigado espiritualmente, lo que necesitamos nosotros es la voz de Dios. Nosotros no necesitamos palabras de humanismo, ni palabras de motivación, ni palabras de estímulo y desarrollo. Lo que necesitamos son palabras divinas, palabra de vida, como dijo claramente Pedro a Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Pues solo tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a mirar entonces 3 puntos en concreto. Primero, el mensaje del enemigo sofoca nuestro llamado, nos desmotiva, nos apaga. Como estamos diciendo aquí, debilita nuestra llama y apaga, ¿cierto?, lo que hay dentro de nosotros. En cambio, el mensaje de Dios alienta mi llamado. E igualmente, el mensaje de Dios finalmente aviva mi llamado y permite que sea levantado nuevamente para la gloria de Dios. Vamos entonces a mirar que Jezabel envía un mensajero amenazando e intimidando a Elías e inicialmente lo logra, porque ella le da un ultimátum, 24 horas, y a usted le dicen así en 24 horas, pues uno se hace humo. Sí, y sobre todo si es la reina, ¿no? Dice entonces que lo logró inicialmente, así los enemigos del creyente siempre buscan desmotivar su caminar con Dios. ¿Quiénes son los enemigos naturales del creyente? El mundo, el diablo y la carne. ¿Qué buscan los enemigos del creyente? Desmotivarte, frenarte, socavarte, sofocarte, desmotivarte, invitarte a retirarte de la carrera de la fe. Eso es lo que hace el enemigo continuamente. Recordemos Juan 16:33, Jesús nos dice, pero perdón, qué pena, estamos en primera, estoy yendo muy rápido. Primera de Reyes 19, versículo 1 y 2. Vamos a recordar qué fue lo que sucedió. Ya estábamos yéndonos rapidísimo. Primera de Reyes 1 y 2 dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Imagine, si mañana, ¿qué significa? 24 horas. Lo intimidó inmediatamente. Y eso es lo que continuamente siempre hace el enemigo: intimidar, intimidar, intimidar. Por eso recordábamos un enemigo natural, el mundo. ¿Qué dice Juan 16:33 ahora sí? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué tendremos? Aflicción. Pero ¿qué dice Jesús? Confiad, yo he vencido el mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pero es un enemigo que tenemos. Es un enemigo natural. Por eso dice, aún en Juan 17 también, ahí inmediatamente en el capítulo que sigue de Juan, 17, del 14 al 18, nos recuerda algo que es importante tenerlo en cuenta porque uno lo pierde de vista. Miren, el mundo no es su amigo. Y sabe que a veces hacemos nosotros, tratamos de contemporizar con el mundo porque nosotros pensamos, ay, pero es que uno no puede comandar en esos términos. No, uno no es que ande en malos términos, uno lo que anda es con términos claros. Yo no soy del mundo, ni vivo para agradar al mundo, ni vivo para, ¿cierto?, ser amigo del mundo,
sino que soy hijo de Dios y obviamente tengo un llamado de llevar un mensaje al mundo, pero yo no tengo que parecerme, ni tengo que tenerlo contento, ni tengo que hacerlo feliz, ni tengo que hacerme como Él. Por eso en Juan 17, 14 al 18 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vuelve y dice, no son del mundo. Y vuelve y dice Jesús, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Qué es el mundo? Ojo, tengamos cuidado. Hay una importante definición o claridad. El planeta no es lo mismo que el mundo. El planeta es una cosa. El mundo es otra cosa. El mundo viene de palabra griega aion o cosmos. Cosmos es organizar, es como un sistema. Recuerde, de ahí viene la palabra cosmético. Y aion es corriente, es una corriente. Y mire que a veces uno, claro, y sobre todo cuando uno es joven, una de las grandes luchas que uno tiene es que lo dejen por fuera de la rosca. ¿Por fuera de qué? De la corriente. Mire, uno de muchacho ni se pregunta por qué todo el mundo se pone tal ropa o por qué todo el mundo usa tal moda, por qué todo el mundo hace. Uno lo que quiere es que estar con todo el mundo. Y uno lo hace y quiere y lucha y uno llora y hasta va y pide que le den de lo que tienen todos los demás. Por eso hay un dicho muy famoso, ¿para dónde va Vicente? Ese es el mundo. Y mire, no es que nosotros, digamos, lo satanicemos ni estemos, porque a la final estamos para llevar un mensaje, pero no pertenecemos. Jesús es muy claro, 2 veces lo dice aquí, no son, yo tampoco, ellos no son, yo tampoco. Entonces, ¿qué le quiero decir? No se sienta de pronto mal cuando de pronto el mundo lo desdeñe, digamos, lo saque del llavero, digamos, lo margine. Finalmente, usted no vive de eso, ¿no? Como decía alguien en una frase por ahí coloquial que encontré, pero dije, muy cierta. Dice, ¿por qué hay gente esforzándose? Porque mucha gente lo vea bien, o porque mucha gente lo acepte, o por querer parecer y quedar bien con mucha gente a la que no le importa. Y es una realidad. Vivimos tratando y finalmente nosotros no somos nada para ellos. En cambio, para Dios sí somos muy importantes. Muy bien, entonces eso con respecto, es importante entenderlo, enemigos naturales que tenemos ahí, el mundo, el diablo y la carne. Ahí vemos entonces que definitivamente el enemigo es quien nos hace. Primero de Pedro 5, del 8 al 11 nos recuerda el otro enemigo natural. Ya vimos el mundo. Vamos a ver ahora al enemigo natural del creyente, el antagonista. Eso es lo que significa Satanás, el que es el oponente. El adversario, correcto, el oponente, el antagónico, el que resiste todo lo que es de Dios. Primera de Pedro 5, del 8 al 11. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente. ¿Cómo anda un león rugiente? Pues él se refiere a que anda, ¿qué? Depredando. Claro que sí, anda predando. Y usted sabe cómo es por ejemplo, un felino predador, ¿no? Ellos acechan, y el que da la oportunidad. ¿Y para qué se le acercan? ¿Para saludarlo? ¿Para decirle give me five? No, para comérselo. Para comérselo, que es lo que a veces nosotros ingenuamente también no entendemos y no aprendemos a guardarnos, a cuidarnos y a fortalecernos en el Señor, entendiendo que el enemigo no viene para decirnos choques a 5, sino para matar, hurtar y destruir. Solo para esas 3 cositas. No, exactamente. Entonces dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca.
A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tercer enemigo, la carne. ¿Qué es la carne? Romanos 8:7 dice que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. No es que no lo intenten, es que no pueden. O sea, así lo intenten, no pueden. Porque esa es la carne. ¿Qué es la carne? Siempre le lleva la contraria a Dios. Ayer me estaba diciendo, si alguien me decía, ¿por qué será que la gente le dicen, esto no se puede hacer? E inmediatamente todos quieren hacerlo. Ahí se torea la carne. Usted, por ejemplo, tiene un gusto. De pronto le gusta ver salir el sol, le gusta tal cosa, tal otra. Motivan a todo el mundo a que lo haga y a pesar de que a usted le guste, inmediatamente usted siente como que no, ya no le motivan porque le están diciendo que lo haga. Esa es la cabeza y esa es la carne en nosotros. Inmediatamente se resiste, se retiene, se contiene y lleva la contraria a Dios. Por eso en Gálatas 5:16 Pablo nos recordaba y nos daba una motivación diciendo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice el 17, si usted lo leen en su Biblia, porque el deseo de la carne se opone ¿a quién? Al del Espíritu. Y el del Espíritu se opone al de la carne, para que no hagamos lo que nosotros queremos. En pocas palabras, cuando usted le da lugar a la carne, ella no lo va a dejar hacer a usted lo que usted quiere, que es vivir para la gloria de Dios. Pero también, si usted le da lugar al Espíritu Santo, Él tampoco lo va a dejar hacer, ¿cierto? Lo que a usted, lo de la carne, para que usted viva para la gloria de Dios. Entonces, ¿para quién vive usted? Por eso finalmente dice, y los que andan en el Espíritu ya no caminan bajo la ley. Ya no caminamos bajo la ley, sino que caminamos bajo la dirección ¿de quién? Del Espíritu Santo. Distinto. Muy bien. Entonces, primer punto que nos quede claro, según estamos viendo, el mensaje del enemigo sofoca tu llamado, sofoca tu motivación, sofoca la elección que Dios le ha hecho a tu vida, sofoca la voz de Dios que te ha llamado a seguirle. Te desmotiva, te aplancha, te desanima, te enerva, te deprime, pero el mensaje del enemigo siempre va a ser ese. Entonces hay que tener cuidado y hay que aprender a discernir la voz de Dios de la voz del enemigo. ¿Ok? Vamos al segundo punto y es que el mensaje de Dios, en cambio, contrario al mensaje del enemigo, ¿qué es lo que hace? Él te alienta. El mensaje de Dios te alienta, te estimula, ¿sí? Te motiva, te levanta. Primera de Reyes 19, 3 al 8. Oiga. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová a la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Mira que recordemos en el versículo 1, dice, en el versículo 2, dice, entonces envió Jezabel a Elías, ¿qué envió? Un mensajero, un mensajero. Y en el versículo 3 vamos a ver que ¿qué es un ángel? Un mensajero, correcto. Entonces, así como el enemigo manda su mensaje, Dios también que tiene su mensaje. Ya hoy, pues en ese entonces, estaban el ángel, estaban los ángeles, ¿cierto? Estaban los instrumentos y los intermediarios. Hoy tenemos ahí la palabra de Dios a la disposición de cada uno de nosotros, gracias a Dios. Ahí tenemos esa palabra gloriosa.
Pero ahí entonces, por eso estamos hablando que el mensajero del enemigo viene a sofocarnos, mientras que el mensaje de Dios viene a ¿qué? A alentarnos, a estimularnos, a motivarnos. Los ángeles son mensajeros de Dios al servicio de los herederos de la salvación. Recordemos Hebreos 1, 13, 14. Hebreos 1, 13, 14, recordando la labor que tienen los ángeles, la tarea. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Y mire lo que dice acerca de los ángeles. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos? Entonces, ellos están para servirle a los que Dios ha llamado para que participen de su salvación. Gloria a Dios. De hecho, en Mateo 4:11 recordemos lo que le aconteció a Jesús en la famosa tentación, donde el enemigo le tentó después de 40 días sin comer y el Señor tuvo hambre. Y el enemigo le tienta. Dice que vino, le tentó y le tentó 3 veces, pero luego ¿qué acontece? El diablo entonces le dejó porque el Señor ¿cómo lo confrontó? Con la palabra. Primero le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Salmo 91, ¿cierto? Y luego le dijo, solo al Señor servirás, adorarás y solo a Él le servirás, porque le dijo que le adorara. Luego que le deja entonces, dice, entonces el diablo le dejó entonces, y aquí ¿qué? Vinieron ángeles y servían al Señor. Gloria a Dios, porque el Señor entonces entendemos que tiene sus instrumentos, aun cuando hoy tenemos a Dios mismo, quien nos cuida, quien nos guarda y quien nos sostiene. El Salmo 34:8 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el Salmo 91:11 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Bueno, son muchas las historias que hay, pero definitivamente el mensajero de Dios, el mensaje de Dios viene para ayudarnos, para estimularnos. Y en este caso, el ángel vino, le despertó, le alimentó, volvió, le despertó, le motivó, porque el camino era largo y bastante largo que sí era. Dijimos entonces, primero que todo, que el mensaje del enemigo sofoca tu llamado. Acabamos de ver que el mensaje de Dios alienta tu llamado. Y finalmente vamos a ver que el mensaje de Dios no solo te alienta, te aviva, te hace salir. Es como cuando, recordemos que dice Isaías, dice que él no quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo. Usted sabe que un pabilo que humea, de hecho, se apaga solo. Pero uno normalmente, ¿qué hace? Y lo terminó. Y no hay cómo se levante. Pero gloria a Dios, porque la palabra que dice, que cuando uno está ahí como ese pabilo ahí que ya está para fenecer, el Señor tiene la suficiencia de volvernos a dar vida y volvernos a encender. Por eso vamos entonces del versículo 9 al 18, Primera de Reyes 19. Y vamos a mirar qué fue lo que pasó en este encuentro entre Elías y el Señor. Y allí se metió en una cueva en Oret. Recordemos que Oret, pues lo traigo a relación, Oret fue el mismo monte donde Moisés estuvo 40 días, 40 noches y donde finalmente el Señor dio las leyes del pacto para relacionarnos con Él. Entonces, vamos a ver que eso no es coincidencial, ahí acontece algo muy especial. De hecho, recuerde, aquí estuvo Moisés y aquí estuvo Elías. Y en el monte de la transfiguración, ¿quiénes estaban con el Señor Jesús? Tremendo, ¿no? Porque a Moisés, vamos a ver, a Moisés se le mostró la gloria, ¿no? De espaldas, ¿no? Dice que él como que el Señor le permitió ver la espalda, pero aún lo guardó bajo una hendidura. Aquí en este caso, Elías va a tener una experiencia casi audible de esa gloria. Pero en el monte de la transfiguración, ellos vieron la gloria viva de Dios. Vieron a Jesús, que es nuestro Señor. Gloria a Dios, esa es nuestra realidad. Nosotros no nos relacionamos solo con promesas, nuestra relación es particularmente ¿con quién? Con un Dios vivo y real. Por eso dice entonces, allí en Oret se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él responde, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos,
Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, ahí está el detalle, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Le dice el Señor, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en ese viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo como apacible y delicado. Mire, muy contrario cuando se dio esa promulgación de la ley. De hecho dice que el monte temblaba y el monte humeaba. Eso es ¿se imagina no ver aquí los farallones temblando y echando humo? Es que es una cosa, es uno oír el cuento o uno leer, y otra cosa es haber visto ese monte que temblaba, echaba humo y sonaba una bocina, al parecer unas trompetas, y la gloria del Señor se manifestó ahí en ese lugar. O sea, fue algo espectacular. Pero aquí, caso contrario, ¿qué sucedió? Dice, viene un poderoso viento, luego dice que el viento viene un terremoto, y luego del terremoto un fuego, pero ya no fue igual, ya vino fue, ¿y cómo se manifestó? En un silbido apacible, en un silbido pequeño, tenue, ¿cierto? Ahí entonces se da esa primer manifestación. Dice luego, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare a la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Bueno, 3 punticos entonces tenemos aquí acerca de este mensaje. Por medio de la oración, el estudio de la palabra de Dios y esa comunión personal y dirección del Espíritu Santo, Dios establece una relación de comunión continua con la vida del creyente. Así Dios nos interpela, cuestiona y enseña, nos corrige y nos permite ver los errores y sobre todo nos mueve al arrepentimiento. Vamos a 2 de Timoteo 3, 10 al 17, un texto muy familiar, pero volvemos al punto. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Iluminarnos, darnos entendimiento, confrontarnos. Lo que estamos viendo aquí nos interpela, nos cuestiona, nos enseña, nos corrige, nos permite ver los errores, pero especialmente nos permite corregir. Es que si uno no corrige, mire, si usted está haciendo algo mal, por ejemplo, usted está produciendo algo y digamos, hasta una máquina a veces acontece, porque acontece con dispositivos o con máquinas o con instrumentos, a veces cometen un error o les pasó algo o tuvo una falla y el resultado siempre va a salir con ese error. ¿Y qué se va a hacer si es un error y usted tiene que entregarle eso a un tercero que le está pagando usted para que le entregue eso? ¿Usted qué hace cuando ve que está saliendo con un error? ¿Usted lo va a salir así y dice, no, pues yo le entrego eso así? No, usted inmediatamente detiene esa producción. ¿Y qué hace con la producción equivocada? Pues tiene que marginarla. ¿Y qué hace entonces para que la producción quede bien? Hacer los correctivos. Ese es el arrepentimiento. Y ese es el tema de nuestra vida. Si yo estoy viendo que mal, y sigue saliendo mal, y yo digo, yo no puedo creer que es cierto, pero nos pasa. Uno dice, yo no creo, pero uno le pasa. Y uno sigue en lo mismo, y uno después vuelve, ay, otra vez, mira. Y después vuelve a los días, ay, mira, otra vez, mira. Y después vuelve uno, ay, mira. Entonces, por eso es importante lo que dice aquí, que por medio de la palabra, el Espíritu Santo te pone y te hace confrontar, te hace ver dónde está el error, lo que orábamos hace 8 días. No sé si ustedes recuerdan una charada que le pasaban a uno en el colegio, no sé si a usted le pasó, que cogían y dibujaban un burro
¿no? Y le decían, este soy yo, y usted se daba la vuelta y cogían y ¡pam! Se lo pegaban, lo que hola amigo, ¿cómo va? Y uno, sí, y todo el mundo se reía, y uno se reía. Y todos nos reíamos, y todos se reían, y uno se reía, y claro, ellos se reían más porque uno estaba de ¿qué? De payaso. Claro, porque uno no sabía. Uno no caía en cuenta que ¿qué? Que detrás de uno estaba el motivo. Y así pasa con el pecado cuando está oculto. Que todos están viendo el error y todos se preguntan por qué tú no corriges, o todos se preguntan por qué yo no corrijo, y yo qué, no corrijo porque no me he dado cuenta. Y nadie ha venido a decirme, o de pronto me han dicho, pero yo no lo puedo ver, porque lo tengo acá. Usted sabe que los ojos no ven para la espalda. Entonces uno necesita la palabra de Dios. Por eso dice, 2 Timoteo 3, 10, 17. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad. Pablo dirigiéndose a Timoteo en su última carta a él. Amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué les va a pasar? Padeceremos, familia, o sea, no, uno trata de hacerle el quite a todo eso, pero es inexorable, o sea, tarde o temprano, si queremos vivir para el Señor, nos vamos a encontrar ¿con qué? Con que vamos a padecer persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán ¿cómo? De mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Persiste tú en ¿qué? Hay que persistir en lo aprendido. O sea, ahorita estábamos en el tiempo de oración y nos decían algo muy cierto. El punto del tema no es que el tema sea agradable, tal vez eso es lo menos importante, con todo respeto. El punto del tema es que yo lo ponga en práctica. Mire, usted va al médico y le dicen tiene que tomarse el jarabe de chuchuguasa con yo no sé qué, porque es lo único, y uno dice, uy, hijo tan feo, pero si eso es lo que lo cura, ¿usted qué tiene que hacer? Tomárselo. Entonces mire que el remedio no sabe bueno, pero ¿qué? Pero es bueno. Y a veces, pues, por eso le digo, no es tanto que el tema sea bueno, lo importante es que yo, ¿qué? Lo ponga en práctica, porque cuando lo pongo en práctica, entonces empiezo a ver los resultados. Así sea chuchuguasa, o sea lo que sea amargo, sea feo, sea gato, uñegato, que le llaman a eso que le dan a uno cuando le dan a vender sábila. ¿Quieres uñegato? Así, pero uno se lo de una y eso se fue y ya. Y eso le sienta bien. Entonces, así pasa muchas veces. Dice, persiste en lo que has aprendido. Dice, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en quién, en Cristo Jesús. Porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, la palabra de Dios es ¿qué? Útil. La Biblia es útil, muchachos, familia. Mire, ahonde profundice, conózcala en amplitud y usted siempre encontrará en ella utilidad. Usted encuentra utilidad para saber cómo va a orar. Muchas veces para saber cómo va a reaccionar frente a ciertas situaciones uno se acuerda de cosas que hay en la Biblia, a veces dice, ve, voy a hacerlo así, voy a hacerlo así. Me acuerdo hace muchos años, estaba todavía en la universidad, en la carrera, y bueno, eso que uno se pone abogado, pobre, me dice con la persona equivocada que tenía problemas con el profesor porque nadie quiso hacer con ella, y nos rajó a los dos de una vez, o sea, nos fuimos mal y ya uno sabía que si uno iba mal en ese primer parcial, ya usted era con ¿qué? De cuidados intensivos. Entonces yo hice cuentas, imagínate, tenía que sacar 6 o 3,2, algo así. Yo dije, no, Dios mío, uno para un final, un 40%. Pero, ¿qué les digo? Cuando yo me vine en el bus pensando en esa situación, yo ahí mismo dije, ¿qué me queda hacer? Voy a orar. Y ustedes pueden pensar, qué bobada, ¿no? Obvio, y estudiar, pero dije, voy a orar por eso. Y dije, y voy a sacar 1 hora diaria y voy a orar por eso, pero no voy a perder así. Olímpicamente no voy a perder esa materia así. Y efectivamente,
Empecé a orar no una hora. Tomé la decisión de alargar el espacio y cuando ya me vi orando, dije yo, por una materia que dije yo, pero es que orar solo por una materia, pues ¿por qué no oro por el ministerio? Empezamos a orar por el ministerio y empezamos a orar por todo lo que estábamos haciendo, empezamos a orar por otras cosas y sin mentirles, se generó un movimiento de oración dentro de ese movimiento. Y fue algo espectacular que nació de una necesidad que era muy puntual, que finalmente, claro, tocó estudiar, y gloria a Dios porque cuando se llegó la hora, pues Dios nos regaló una nota hasta más allá de lo que pensábamos, pero lo especial fue que el profesor me abordó en un corredor y me dijo, Gonzalo Fabio, ¿cómo estás? Yo te iba a poner tu 3, tranquilo, yo sé quién eres tú, pero sacaste 4.2 y yo, uy, Señor. Pero ¿qué le doy gracias a Dios? En ese momento sabía uno que había que estudiar, pero Dios me permitió, bueno, voy a orar, Señor, ¿qué más me queda? Tengo una opción, sé hacer algo, sé qué tengo que hacer, sé qué puedo hacer, pues me pongo a orar y lo empecé a hacer y eso redundó en otras cosas. Pero mira, la palabra de Dios es útil para muchas situaciones, para muchas situaciones. Usted siempre va a encontrar ahí algo, alguna luz que te puede decir, bueno, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Dice, bueno, sí, Señor, sucedió esto, sucedió aquello. Bueno, vamos a creerle al Señor y las cosas pueden pasar, pero es importante por eso ahondar en ella. Entonces, como primer punto, el mensaje de Dios aviva tu llamado. Recuerda, del 9 al 10 recordemos, Dios le pregunta a Elías. Elías expone desde su corazón lo que realmente creía, aquello en lo que él estaba convencido. ¿De qué? Su temor, su miedo, sus fantasmas. Él estaba plenamente convencido de esa realidad. Las frustraciones, mire, las frustraciones muchas veces, no sé si usted ha oído, hay personas, no, uno. Hoy estaba hablando con mi esposo y le decía, ¿por qué será que cuando uno tiene una situación, uno empieza a contársela a todo el mundo, la misma situación, en vez de ir a contársela a Dios? Y entonces es como si esa situación, ¿sabe cómo se le quedan a uno? A mí no me tocó, la verdad. Primaria nunca vi eso, pero sí vi que a muchos amigos les pasaba, los sacaban a izar bandera. Y les ponían aquí una banderita, ¿se acuerda? Una medallita, le ponían aquí a la persona. Y uno muchas veces sus frustraciones las carga así. Las carga como si fuera algo de orgullo. Y a todo mundo se lo cuenta. A todo mundo le muestra uno sus frustraciones. Cuando uno, ¿a quién se las tiene que llevar? A Dios. Exactamente, Mateo 12:34. Las frustraciones se quedan pegadas como medallas de honor en el corazón y las exhibimos cada vez que hablamos, dejando presente a los demás qué es lo que nos está dominando. Por eso Mateo 12:34 que nos recuerda, mira, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, lo que uno lo está dominando, lo que está dominando, eso es lo que uno que termina hablando. Y bueno, gloria a Dios porque Elías lo soltó. Elías sencillamente soltó su realidad y mostró que él no era Superman, porque parte de lo que descubrió Elías con toda esta situación, después de toda esa gran victoria que descubrió él, que no era él, que fue Dios. Y eso es bonito a veces aprender a descubrirlo. Usted no sabe el piano ni el peso tan grande que uno se quita en la vida como creyente cuando usted entiende que el que hace las cosas es Dios y no usted como ministro ni servidor. Usted no se imagina, usted cree que en el momento es una gran frustración, porque uno dice, Dios mío, pero me ha usado y me siento aquí, pero gloria a Dios porque eso que te permite entender, mira, lo que has visto en la obra, lo que has visto en el ministerio, recuerda, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quién lo seguirá haciendo? Dios. ¿Y quién lo hará hasta el final? Dios. Usted quita un piano inmenso, porque usted entiende que esto que sucede, esto no depende de uno, esto depende de quién, de Dios. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que todo esto es consecuencia proporcional de lo que yo hago. Y obvio, eso, si tú vas y lo ves de pronto digamos así, en las disciplinas, en las actividades del mundo, pues claro, ¿cierto? Y usted ve la gente por eso trabajando hasta la 1, 2 de la mañana, 3, porque le quieren ganar a los demás y porque finalmente quieren producir y quieren tener y quieren detentar y quieren pasar por encima. Y usted ve que hoy el mundo no duerme y las empresas no duermen. ¿Por qué? No porque no tengan, no porque no ganen, porque quieren ganarle a todos los demás. Exactamente. Ese es su afán. Pero ellos saben que eso es proporcional a sus esfuerzos. En cambio, gloria a Dios en el Señor. Nosotros entendemos que cultivamos una relación personal con el Señor, crecemos, ahondamos, profundizamos, maduramos, somos constantes,
disfrutamos de la plenitud de esa relación, pero ¿quién es el que hace las cosas? Dios. Entonces, gloria a Dios que a la final, esto que aconteció con Elías fue una gran bendición para su vida. Porque tuvo que entender que dice Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y esto no le quita la gloria, o por lo menos no le quita el lugar, ni le quita el valor que tuvo como hombre de Dios. Pero ¿qué está haciendo Santiago? Está diciendo que Elías era igual a quién. Era igual a nosotros. Y usted puede pensar, uy, le está quitando. No, no le está quitando. Al contrario, a nosotros nos está diciendo quién era el que hacía las cosas. Y nos está recordando quién es el que va a seguir haciendo las cosas. Y quién es el que tiene el poder para hacerlas. Entonces nos está diciendo, no era Elías. Como recuerden, un decir que tenemos, ¿no? Ah, el cabello de Sansón. Estaba la fuerza, estaba en el cabello de Sansón. Pobre Gabriel y yo. Si eso hubiera sido así. Pero no era, la fuerza no estaba en el cabello. Estaba en ¿qué? En Dios. En el pacto que había entre Dios y él. No era él. Por eso finalmente cuando Dios retiró, porque dice así, al cortar, ¿cierto? El cabello y perderse ese compromiso en Nazareato, que dice, Dios retiró su gracia. ¿Y qué pasó? Inmediatamente lo tomaron. Entonces, gloria a Dios porque esto es una bendición. Usted no se imagina lo que cuesta entender esto, pero qué bendición es entender que no somos nosotros, que es Él. Él es el que obra, Él es el que actúa y Él es el que hace cosas increíbles. Por eso Santiago lo está haciendo. Santiago no está descalificando a Elías, Santiago nos está desalentando a nosotros y diciéndonos, no era Elías, ¿era quién? Tu Dios. Es tu Dios, es nuestro Dios. No era Él. Y eso no le quita honra al ministerio y a la obra de Elías. ¿Ok? Elías tenía en su mente una idea que no podía superar. Por eso necesitaba buscar a Dios, exponer ante Él su realidad. Por eso hay quien dice que no hay nada más peligroso que una idea cuando solo usted tiene esa idea. ¿Ya a usted no le ha pasado que usted en momentos de frustración usted le mete una idea y usted no sale de ella? Y viene alguien y le dice, hey, ¿no has pensado esto? Y uno dice, pues no, yo no había pensado eso. Y mire que es una buena opción. Y va uno y la pone en práctica y salió el problema. Por eso, nada más peligroso, no que las ideas sean malas, sino cuando uno solo tiene una idea y no puede salir de esa idea, hay que tener cuidado, porque hay muchas opciones. Pueden haber muchas opciones. Por eso es peligroso cuando, ¿qué decía Elías todo el tiempo? No, yo quedé solo. No, no hay nadie que me ayude. No, yo soy el único. No, ya no hay nadie más. No, yo quedé solo. Mire, va y le dice a Dios, y vuelve y le dice a Dios, y vuelve y le repite a Dios. Y finalmente Dios como concluye diciendo, y te recuerdo, Elías, más de 7,000 personas también están para el servicio mío. No eres el único. Tremenda la gracia del Señor. O sea, obvio, aquí no estamos descalificando a Elías. Estamos contando lo que sufrimos como seres humanos, nuestros miedos. Para nada vamos a descalificar, al contrario. ¿Quién puede distinguirse y a quién se le dio ese privilegio de estar ahí en la transfiguración? Pero sí estamos recordando que definitivamente, cuando nosotros solo tenemos una idea, no salimos de ella. En estos días volví y vi esa imagen, estas historias pues de la vida real. Estaban en uno de los guetos de Polonia y está la gente toda reunida ahí en el gueto, o sea, a las personas que van a llevar a los campos. A ellos los tienen encerrados bajo ante una alambrada, están todos allí y hay un niño vendiendo dulces. Y pues todo el mundo ahí esperando que se lo lleven, ya que más. Entonces un señor ve que el niño vende dulce y saca una monedita y le dice, ¿por qué no me das un dulce en tanto? Por decir, dame ese dulce en 1,000 pesos. Y el niño le dice, no, son 1,500. Y entonces le dice, ¿por qué no me lo das en 1,000 pesos? No, porque son 1,500. El señor guarda la moneda y dice, como si él fuera a quedar vivo después de nosotros. O sea, el niño no era consciente que todos iban para dónde. Todos iban al exterminio. Y se resistía a ceder. Y muchos somos así, cerrados a la banda una idea.
y nos cerramos a la banda y que esto no sirve y que esto no da y que mi esposa no sirve y que mi esposo no sirve y mis hijos no sirven y este trabajo no sirve y el vecino y todo y nosotros mismos y nos descalificamos y es que yo soy y yo soy y yo soy. Cuando nos metemos en una idea, por eso hay que tener cuidado. Entonces, algo similar pensaba con aquel paralítico de Betesda. ¿Ustedes se acuerdan con el paralítico de Betesda cuando le dice el Señor Jesús, ¿quieres ser sano? Y él lo que hace es que alegar, poner quejas. No, es que amigo, ¿quieres ser sano? Por Dios, ¿qué le estaban preguntando? ¿Qué tenía que contestar? Sí, sí. ¿Y qué contestó? Una cantidad de cosas. Así nos pasa a nosotros. Bueno, así me pasa a mí, no sé a ustedes. Se pone uno a alegar y a votar y a contar y a decir y resulta que, ¿cuál es la única respuesta? Sí, Señor. Es más, deberíamos decir como la señora Dolorá, sí, Señor, eso es lo que tenemos que decir. Que queremos ser sanos y todo. Pero lamentablemente, mire, ¿cuántos años llevaba ese hombre ahí? 38 años con su parálisis. No es fácil salir de eso. Entonces, Dios viene, mire, para sanar cosas que vienen de años. Mira, hay cosas en las que uno ha estado año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año. Pero gloria a Dios, que el Señor viene y ¿qué? Desbarata ese nudo gordiano. ¿Ustedes recuerdan la historia de Alejandro Magno cuando se encontró en Gordium con el nudo gordiano? Que decían una carreta que estaba envuelta en un nudo y nadie podía desatar ese nudo. Y la profecía decía, el que desate ese nudo conquista Asia. Y entonces Alejandro trató de quitarlo como tanta gente y cuando se vio en una situación embarazosa que todo el mundo empezó como que no sabían qué hacer, sacó la espada y lo cortó. Y se acabó el nudo gordiano. Y todo el mundo como que, pero así no era, pero conquistó Asia. Y hasta si lo hubieran dejado vivo después de los 33, aquí había llegado, aquí andan los chichas, aquí había llegado. Porque ese hombre quería devorarse el mundo. ¿Pero qué hizo cuando no había, cómo solucionó? Pues como tenía que solucionar y cortó el nudo y punto. Ahí viene el tema de los nudos gordianos. Entonces a veces nosotros nos enredamos y nos enredamos. Gloria a Dios porque la palabra es así, como una espada que a veces viene y ¡za! ¿Cuántas veces sabe a mi vida yo he estado ahí leyendo, he estado estudiando cuando, Dios mío, viene la luz con el Espíritu Santo y uno dice, ¿qué tanto tiempo yo aquí enredado en esto? Y así es la luz del Señor, como esa espada y corta ese nudo gordiano y el que tenga que cortar y te saca de esa situación, te saca de ese modelo, te saca de ese molde, te saca de esa debilidad, nos saca del pecado. ¿Ok? Salmo 62:8, por eso dice finalmente en este punto, ya se nos está acabando el tiempo, dice, esperar en el Señor o esperar en Él, hablando del Señor, el Salmo 62, en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Delante de quién tiene usted que ir a derramar su corazón? Por eso suena muy ingenuo, ¿no? Cuando uno le enseñan, queremos enseñarte a tener una devoción diaria, sea en la mañana, en la tarde, pero queremos enseñarte. Mira, ustedes le enseñan a uno con un acróstico, ¿no? Casa. Primero tú llegas a la presencia de Dios, confiesas, luego le adoras, luego le presentas tu súplica y luego le das gracias. Y a uno le enseñan eso y eso suena como ingenuo, ¿no? Pues en la mañana o en la tarde, orar, pero dése cuenta, ¿qué es lo que le están enseñando a uno? ¿Dónde dejar la carga de su corazón? No entregársela a cualquiera. Mire, a veces uno va y cuenta su vida y le cuenta a fulano, a Perenceja, a Doña Corota, a Perico de los Palotes, a yo no sé qué, y después termina uno en qué? Chismes. En chismes. Dice que reunieron 3 pastores a contarse sus pecados. Y uno de ellos llegó y contó sus pecados. Y hermano, pues yo lo que cojo es que cuando vienen las ofrendas, yo cojo y las tiro todas para arriba. Las que coja el Señor son de él y las que caigan son para mí. El otro dijo, no, pues si yo soy el que trabajo, pues yo lo que tengo dicho es pues que eso siempre es para mí. Entonces ya había confesado en el otro. Y el otro se quedó callado y dice, ¿tú por qué no hablas? Y dice, no, porque el pecado mío es el chisme. Entonces, mire, entonces es preferible, ¿a quién es preferible contarle uno, abrirle su corazón? A Dios.
Ábrale su corazón a Dios, para eso nos enseñan esa actividad de la oración. Uy, cuidado con ese gatico, sí que la araña, tengan cuidado, muy peligroso. Es muy cariñosito, pero peligroso, me le lastima a la niña. Muy bien, segundo punto, entonces en el primer punto, Dios le pregunta a Elías. Segundo punto, Dios se presenta ante Elías, versículo 11 al 14. Él le dice, sal fuera, ponte ante el monte. Elías vuelve, ¿y qué hace Elías? Vuelve. ¿Qué le dice Elías otra vez? Señor, me dejaron solo, yo soy el único, no hay nadie, mataron a tus profetas. Y parece cierto que uno dijera, pero estamos recordando que era lo que había en su corazón. Esa carga estaba ahí en su corazón. Elías vuelve a su historia porfiando en la misma, así se la pasa a cada uno cuando hemos sido engañados por el engañador. Hay momentos determinantes cuando Dios habla a la vida del hombre y sabemos que Él no está hablando, que Él nos está hablando específicamente, directamente, casi con nombre propio. Job había servido a Dios y lo había hecho bien. Dios lo testificó. Igualmente Moisés sirvió a Dios fielmente y en el caso de Elías no era diferente. Pero decíamos al principio, hay momentos determinantes en que Dios habla de manera trascendental al corazón del hombre. Job 42 del 1 al 6. Job 42 del 1 al 6. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Qué dice Job finalmente? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, ahora mis ojos te ven. Mire qué es lo que acontece cuando Dios le habla a uno. Lo lleva y lo confronta a corregir sus errores. Señor, a tomar decisiones, al arrepentimiento. ¿Qué pasó en el caso de Moisés? Éxodo 34 del 5 al 8, cuando el Señor se presenta ante Moisés. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante, él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Pues Moisés también se encontró con esa marca específica. Ahora Elías había sido convocado en el mismo lugar donde se ratificó esa ley al pueblo del pacto. En esa ocasión, como vimos, el monte tembló, echaba humo, sonaba una bocina fortísima. ¿Y cuál era el mandato? El que se acerque a ese monte solamente podía acercarse. Ahí se les infundió, ¿cierto?, en el mejor sentido de la palabra, el temor de Dios al corazón del pueblo. Intimidados de tal manera pidieron que, le dijeron a Moisés, no, porque ¿para qué se manifestó Dios? Para que lo oyeran, para que supieran que Él era verdad. Pero ¿qué se generó en ellos? Un susto, que dijeron, no, 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 si Dios va a hablar, que le hable a usted, Moisés, y usted después viene y nos habla a nosotros. Aparentemente todo muy bonito, ¿cierto? Entonces, intimidados de tal manera, pidieron un mediador a Moisés para que trajera palabra y dirección de Dios a todos ellos. Éxodo 20, 18 al 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temas, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis. Pero mire que en esta ocasión, ¿qué acontece? ¿Con qué se encontró Elías? Un silbido suave y apacible. No fue todo ese escenario. En este mismo monte, años después, sin el número del pueblo, solo el varón de Dios es testigo nuevamente de eventos sobrenaturales por medios naturales. Esta vez la voz no procede de un monte que tiembla y humea como un horno, sino que procede de un silbo apacible y delicado.
¿Usted qué oye cuando lee la Biblia? Tranquilos, nada, yo sé que nada. Por eso que dice Romanos 15:4. Mire lo que dice Romanos 15:4. Tranquilo, usted yo, ya uno ya se quedó. ¿Qué escucho? Pues yo a veces sí escucho musiquita porque me gusta leer con música, ¿cierto? Clásica, pues que no canten ni nada, sino que solamente suene la música, me fascina. Pero de resto, tranquilo, no va a haber ni el estruendo del monte, ni el silbido apacible, sino que el silencio del Espíritu Santo trabajando en su vida. Por eso Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, eso es lo que infunde la Biblia. Usted no oye, pero ¿qué? Sí, sí experimenta, porque le infunde ¿qué? Esperanza. Cuando usted lee las Escrituras, ellas te infunden por medio de su consuelo y por medio de su paciencia, esperanza. Para eso se escribieron las cosas que se escribieron. Y eso entonces, ¿qué me está diciendo a mí? Pues para eso estoy llamado a leer lo que me corresponde leer. Para eso, para infundir esperanza. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo se infunde esa esperanza? Ahí está en el versículo 14 del mismo Romanos 15. ¿Quién hace ese trabajo de infundirme esa esperanza cuando yo estoy leyendo la Escritura? El Espíritu Santo. Perdón, el versículo 13, qué pena, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en qué? En esperanza por el poder de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo el Espíritu Santo infunde esperanza en nosotros? Por medio de la palabra. ¿Y cómo la palabra? ¿Por qué la palabra infunde esperanza en nosotros? Por medio del Espíritu Santo. ¿Se están entendiendo la relación que hay ahí? Ahí está. Por eso es importante. Por eso, para concluir, vimos entonces como primer punto en este punto final de que el mensaje de Dios aviva nuestro llamado. Dios le pregunta a Elías, Dios se presenta ante Elías, pero finalmente ¿qué? Cuando Elías pensaba que ya todo se había acabado, cuando Elías pensó que había terminado su ministerio, cuando Elías pensó que estaba descalificado para el ministerio, cuando Elías pensó que no era mejor que sus padres, cuando Elías, ¿qué le pidió a Dios? Me quiero morir. ¿Qué caso contrario hace Dios? Lo promovió. Dios nos sorprende. Dios nos sorprende. Yo, pues, tantos años de ministerio, me vi muchas veces pensando que ya tenía que cerrar y venía Dios y me promovía. Yo decía, pero no tiene lógica, porque es que Dios no tiene lógica. A Dios no lo limitan las matemáticas, ni la lógica, ni el pensamiento humano. Cuando uno dice, no, ya, como aquel ferretero, cerremos, y él dice, no, no puedo cerrar porque no tengo candados tampoco. Cuando usted dice, ya aquí no hay nada que hacer, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Mete su mano sobrenatural. Y mire lo que pasó con Elías, lo promovió. Mire lo que dice finalmente para concluir, como lo dijimos, volviendo a Primera de Reyes 19. Es increíble, ¿no? Uno dice, pero no tiene sentido, Señor. Dice, es que no se trata de que tenga sentido. Por eso, ¿qué le dice él? Le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, versículo 15, por el desierto de Damasco, y que llegarás a ungir reyes, a ungir profetas. O sea, su ministerio no había terminado. Y posteriormente, ¿qué acontece? Dios vino y lo recogió. Increíble, ¿no? Increíble. Elías pudo pensar, empecé bien y terminé mal. ¿Y qué le dice Dios? No he terminado. No he terminado. Por eso Filipenses 3, 12, 14 nos recuerda algo muy importante ya, culminando para entrar a nuestro espacio de la Santa Cena. Finalmente, después de expresar la misma queja que estaba guardada en su corazón, el mensaje del mundo, Elías es llamado por Dios a nuevas tareas, a nuevos compromisos. La voz de su corazón era de renuncia, de retiro, de cesamiento en su tarea y labor, pero el mensaje de Dios es completamente diferente. Filipenses 3, 12 al 14 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto,
sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también tomado por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y en Hechos 20:24 el mismo Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y tal confianza, dice en 2 Corintios 3, del 4 al 6 para culminar. Y tal confianza tenemos, dice Pablo, mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Démosle gracias a Dios, bendiga su palabra, bendiga el mensaje de Dios, porque recuerda, el mensaje del mundo sofoca tu llamado, sofoca tu motivación, sofoca tu espíritu, sofoca la llama de tu corazón. El mensaje divino la enciende, el mensaje divino la aviva, el mensaje divino nos mantiene en acción para la gloria del Señor. Amén. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre fiel, en este tiempo, recordando cuán bendecidos somos, Señor, porque tú decidiste que te conociéramos.